La definición de derivada nos dice que es la derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática, ya según se modifique el valor de su variable independientemente. Las derivadas mayormente se hacen con fórmulas, ¿no? Y ahorita vamos a repasar algunas de esas fórmulas con ejemplos. Ya. Número 1 nos dice que si una función, la derivada de una función que es una constante, va a ser, ¿no? Su derivada va a ser igual, la derivada de la función va a ser igual a 0. Ya. Por ejemplo, si tenemos la función de 10, ya, su derivada entonces pues va a dar 0. ¿Ya? Otra nos dice que si la función de x es igual a la variable ya con exponente n, entonces la derivada de esta va a ser igual a la n por la variable y la n se resta en 1. Ya, por ejemplo, supongamos que tenemos f de x igual a 2x con potencia 3, digamos. ¿Ya? Entonces la derivada de esta va a ser igual a, bájale la potencia 3 a multiplicar, ya se mantiene la variable 2x y la potencia 3 se resta en menos 1. Entonces multiplicamos 3 por 2 es 6, mantenemos la variable x y 3 menos 1 es igual a 2. Entonces ese sería el resultado de nuestra derivada. Después tenemos otra que nos dice que la función de x es igual a la constante por una variable. La derivada de esta va a ser igual a la constante por la variable derivada. Por ejemplo, si tenemos en función tenemos 3x al cuadrado menos 3, entonces la derivada de esta función, ya nos decía que la constante se mantiene, ¿no? Esta es la constante y nuestra constante es 3. ¿Ya? Entonces mantenemos 3 y tenemos que derivar la variable. ¿Ya? La derivada de x al cuadrado se resuelve, aquí vamos a poner operaciones auxiliares. ¿Ya? De x al cuadrado se resuelve con esta de acá, ¿no? Con esta fórmula que vimos, que nos dice que esta potencia va a pasar a multiplicar y se le va a restar menos 1. Entonces va a quedar 2 por x y 2 menos 1 es 1, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces sería simplemente 2x. Entonces multiplicamos por 2x y dijimos que cuando existe una constante, cualquier constante es igual a 0. Y si es 0, pues no lo vamos a escribir. ¿Ya? Entonces el resultado va a ser 3 por 2 es igual a 6x. El número 4. La función cuando son
cuando una función es, por ejemplo, una constante sobre una variable, entonces la derivada de esta va a ser igual a, primeramente, la constante cambiará de signo, ¿ya? Y la variable u, esta variable u, pasará a multiplicar a la constante, pero derivada, ¿ya? Y la variable u pues gana más 1, ¿no? Si era 1 pues será al cuadrado, y si era al cuadrado pues será al cubo. Entonces va a ser a n más 1, ¿ya? Es eso. Entonces tenemos como ejemplo, si la función fuera 3 sobre x, la derivada de esta va a ser, dijimos que la constante se mantiene, ¿no? Se mantiene. El primer cambio que va a sufrir es cambiar de signo y se va a multiplicar por la variable u, pero derivada. La derivada de x pues es x, ¿no? Se supone que tiene una constante 1. Esta constante 1 va a pasar a multiplicar y se va a restar menos 1. Entonces 1, ya este 1 está pasando a multiplicar, y x, que tiene como potencia 1, menos 1 es 0, y toda variable, ya si está tiene potencia 0, pues es 0. Entonces pues se va a sobreentender que ya no va a existir, ¿no? Entonces el resultado es 1. Ya la derivada de x es 1. Ya, entonces aquí pasaría a multiplicar, ¿no? 1. Ahora abajo, ¿qué pasa? La variable x, que tiene como exponente 1, pues se le va a sumar un 1, ¿no? Entonces nos quedaría menos x sobre x al cuadrado. No, aquí vamos a hacer un cambio porque la constante es tiene el valor de 3, ¿no? Entonces vamos a reemplazar ese valor. Sería así, ¿no? 3 por 1, 3, y ese ya sería nuestro resultado, ya, la derivada de 3x. Ahora quinto ejemplo puede ser con esta fórmula que nos dice si la función es de suma, resta, multiplicación, ¿no?, de dos variables. En este caso vamos a hacer una suma. La derivada de esta va a ser igual a u derivada más b derivada. El ejemplo que tenemos es de seno de x, seno de x más x al cuadrado. La derivada de esta es igual, la derivada de seno de x es igual a coseno, ¿no?, más x al cuadrado. Bueno, rápidamente decimos que este va a pasar a multiplicar y se le va a restar menos 1, entonces sería 2x, y este 2 menos 1 es 1, que se sobreentiende, y así quedaría, ¿no?, 2 por x. Sería todo en cuestión de derivadas. Ahora vamos con integrales.